Las Sofipos han hecho públicos sus resultados financieros para el mes de septiembre. Y en esta ocasión podemos ver una muy agradable sorpresa, pues algunas instituciones, por fin, después de mucho, pero mucho tiempo, incluso por primera vez en su historia, no solo han alcanzado su punto de equilibrio, sino que también han obtenido utilidades, algo que ya muchos inversionistas estábamos esperando con ansias. ¿Quieres saber qué Sofipos son las que están siendo rentables? Y sobre todo, ¿cuánto dinero fue el que ganaron? Pues como siempre, quédate conmigo a descubrirlo. En este canal hablo sobre diversos temas de educación financiera y también de inversiones, como en Sofipos. Así que si estos temas te interesan, no olvides suscribirte y activar esa campanita de notificación para que no te vayas a perder de ningún video. También recuerda que puedes unirte a nuestros grupos de Telegram y de Facebook del canal para que estemos en contacto mucho más directo. Los links, como siempre, los vas a poder encontrar en la descripción del video. Pero bueno, una vez que ya estás suscrito, ahora sí comencemos platicando sobre los resultados financieros del sector de las Sofipos. Y te puedo comentar que para el mes de septiembre, el cual es el mes más reciente de información financiera que se ha hecho pública, el sector en general perdió más de 2.500 millones de pesos, casi 288 millones más que el mes inmediato anterior, y lo cual claramente está representando un gran incremento o decremento, como lo quieras ver. Pero a pesar de esto, creo que estamos viendo muy buenas noticias, pues un par de entidades que vienen perdiendo muchísimo dinero mes tras mes, en septiembre han logrado reversar esto, y comenzaron a generar utilidades. Y para demostrarte todo esto de manera más visual, hice este cuadro comparativo donde integro los resultados de las Sofipos más representativas de todo el sector. Toda esta información que recabé es hecha pública por la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de su portafolio de información financiera, así que tú mismo también puedes revisarla por este medio. Si es que ya eres suscriptor del canal, sabes más o menos de qué se está tratando esto y cómo se analiza un estado de resultados. Pero si eres nuevo por aquí, tampoco te preocupes, pues siempre comienzo siendo muy específico a lo que se está refiriendo cada cuenta contable que estamos viendo aquí, así como también definiendo los resultados que las Sofipos han logrado obtener. Pero como vayamos avanzando en el video, me voy a ir un poquito más rápido. Así que comencemos por supertasas. Sofipo, que obtuvo ingresos por intereses por 1.730 millones de pesos y reportó gastos por intereses por más de 485 millones, lo que dejó a la empresa con un margen financiero por 1.244 millones de pesos, casi un 72% de sus ingresos brutos. Recordemos que los ingresos por intereses es lo que la Sofipo está ganando por los créditos que le otorga a sus clientes, y los gastos por intereses, en su gran medida, es lo que la Sofipo nos paga a los inversionistas por nuestro propio dinero. Los rendimientos que nos están dando. Pero al descontarle al margen financiero la estimación preventiva por riesgos de crédito, lo cual asciende a 449 millones, a los Sofipos le queda un margen financiero ajustado por 794 millones, casi un 46% de sus ingresos. Lo que se me hace un buen porcentaje para poder hacer frente a todos sus gastos operativos y todavía salir con utilidades. Cosa que, si estamos viendo, pues los ingresos totales de la operación ascendieron a 791 millones de pesos. Lo malo es que los gastos administrativos fueron excesivamente altos, de 775 millones, pero esto fue principalmente debido a algunos problemas que la Sofipo tuvo que afrontar durante el primer trimestre del año, y aspectos que ya han solventado de manera eficiente. Esto dejó a la Sofipo con un resultado de la operación por casi 16 millones, aunque al descontarle los impuestos, supertasas, o mejor dicho, Credit Club, reportó un resultado neto por 1.382.000 pesos. Esto, a pesar de parecer un beneficio pequeño, es una excelente noticia para la institución, pues solo en el cierre del primer trimestre del año ya habían perdido más de 56 millones de pesos, resultado que la Sofipo ha venido mejorando mes tras mes, hasta por fin llegar a su punto de equilibrio y reportar números negros. De hecho, solo en el mes de septiembre, Supertasas ganó más de 23 millones de pesos. Otro punto positivo es que la entidad muestra una deuda saludable, del 80%, situándose por debajo de casi toda su competencia, y lo cual le brinda una gran seguridad a sus clientes. También vemos que su índice de morosidad es de solo el 3.12%, un porcentaje bastante bajo, y también bastante saludable.
Y si esto fuera poco, Supertasas nos muestra un índice de cobertura del 147%, superando por mucho la cobertura mínima que deben de tener por sus riesgos de crédito. Además, también reporta un ICAP de casi el 174%, aunque tiene un ROA y un ROE negativo, pero que muy seguramente pronto volverán a terrenos positivos. Recordemos que el ROA nos dice qué tan eficiente es la empresa generando beneficios con la utilización de sus activos, y el ROE nos dice la eficiencia generándole utilidades a sus accionistas, así que creo que la Sofipo está yendo por un buen camino. Finalmente, aquí abajo te dejé mi código de referidos por si es que quieres invertir en Supertasas y a su vez obtener un beneficio adicional. Si lo usas al momento de abrir tu cuenta e inviertes por lo menos 20,000 pesos a un plazo igual o superior a los 3 meses, Supertasas te va a dar una tarjeta de regalo con valor de 500 pesos para que te compres lo que tú quieras. Pero bueno, continuemos con Finsus, otra Sofipo que ha sorprendido gratamente. Finsus para el cierre de septiembre reportó ingresos por más de 1,000 millones, aunque también gastos muy altos, por más de 906 millones, lo que deja a la empresa con un margen financiero de solo 171 millones, casi un 16%. Pero aquí hay un punto que sí hay que destacar. Este año Finsus ha mejorado muchísimo este indicador, pues anteriormente venía reportando uno del 8 o 9%, y ahora vemos algo completamente diferente y que seguramente va a seguir incrementando. Algo importante también a destacar es que la Sofipo reporta buenos ingresos por otros conceptos, por 169 millones, aunque sus gastos de administración también son bastante altos, de 311 millones de pesos, lo que hace que la Sofipo haya perdido más de 49 millones de pesos. Aunque por primera vez en mucho, pero mucho tiempo, Finsus ganó dinero en un mes, más de 14 millones de pesos para septiembre, lo que hizo que disminuyera su pérdida acumulada. Esta Sofipo está reportando una deuda promedio a todo el mercado, un 86%, pero donde sí supera a toda la competencia es en su índice de morosidad, ya que es el mejor de todo el sector, de solo un 1%, bajísimo. También vemos que su índice de cobertura es del 200%, y el mejor de todo el sector. Y respecto a su NICAP, vemos que está en el 142%, alejándose cada vez más del mínimo requerido. Y en lo personal, este porcentaje es el que me gusta que tengan las Sofipos. No hay necesariamente alto, y lo cual está haciendo que la entidad tenga su dinero sin trabajar, ni muy ajustado al 131% y apenas rozando la categoría 1. En Finsus, si utilizas mi código al realizar tu primera inversión, Alain, solo mi nombre, la Sofipo te va a regalar 50 pesos. Pero bien amigos, una vez que ya entendemos más cómo se conforma este estado de resultados, ahora sí vámonos un poquito más rápido para no hacer innecesariamente largo el video. Y vemos que Cubo Financiero reportó 380 millones como margen financiero, un 61% de todos sus ingresos. Además, vemos que otros ingresos y egresos se mantuvieron bastante estables, lo que dejó a la institución con ingresos totales por 176 millones, aunque por desgracia, y como ya es común en todas las Sofipos, reportó gastos administrativos altísimos, de 210 millones. Situación que hizo que Cubo esté reportando una pérdida neta por 34.5 millones de pesos, casi 3 millones más que en el mes inmediato anterior. También apreciamos que su morosidad ya está en terrenos negativos, o por lo menos sí considerados bastante altos, y ya rozando el 10%. Es decir, de cada 100 pesos que la Sofipo está prestando, 10 pesos no le son pagados por sus clientes, y lo cual al final de cuentas se traduce a pérdidas. También vemos que su deuda ha incrementado poco a poco, y ya casi es del 89%. Pasando con Kame, vemos que la Sofipo reportó un margen del 58%, de 706 millones, aunque sus gastos administrativos sí son excesivamente altos, y de los mayores de todo el mercado, por 863 millones de pesos. Aunque, por fortuna, la Sofipo se ha estado dedicando a mejorar este indicador, y esperemos que el siguiente año sí lo logren controlar. Hasta donde sé, Kame tenía muchas sucursales físicas, y lo cual estaba generando costes altísimos de administración. Y como actualmente la tendencia del mercado es el modelo digital, ha decidido cerrar casi la mitad de sus sucursales y hacer una fuerte inversión en su aplicación móvil. Todo esto ha hecho que la Sofipo haya perdido más de 325 millones de pesos, 26 millones más que el mes anterior. Un par de aspectos positivos es que el endeudamiento de Kame se sigue manteniendo controlado y por debajo del promedio.
y su cartera vencida también se encuentra bastante controlada, asciende al 3.9%. Además, vemos que tiene una cobertura del 150% de sus riesgos. Pasando con Leva, vemos que reporta un margen financiero altísimo y el mayor de todo el sector, del 85%, lo cual hace que la Sofipo mantenga una operativa muy cómoda y prácticamente sin complicaciones, pues sus ingresos totales fueron por 63 millones de pesos y sus gastos administrativos por 49 millones, lo que deja a la Sofipo con un resultado neto de 14.5 millones de pesos, siendo la Sofipo que más está ganando en toda esta comparación. Adicional, también vemos que mantiene una deuda promedio con el sector, aunque una morosidad sí considerada un poco alta para mi gusto. Pero ciertamente esto es entendible dado el modelo de negocio de la misma institución, así que siempre la estamos viendo en este promedio. Y también, como siempre lo digo, esto no se lo podemos observar a Leva, pues ellos sí están ganando dinero, y además, a través de Genera Más, son la Sofipo que más rendimientos le están pagando a sus inversionistas, el 16.75% anual. Recuerda que si quieres invertir en esta Sofipo y a su vez apoyar al canal, puedes registrarte en la página de generamas.com, el cual básicamente es un marketplace de instituciones financieras como bancos y Sofipos, y donde nos están brindando mejores rendimientos y beneficios. Al llenar tu solicitud de inversión y escoger la entidad donde quieres invertir, recuerda darle que sí al apartado de fuiste referido por alguien, y ahí registrar mi correo electrónico, alain.educacion.financiera@gmail.com. Con esto al canal le darán una pequeña comisión y a ti no te va a generar ningún costo adicional. Pero bueno, continuamos con Fondeadora, entidad que reportó un margen financiero del 50% de sus ingresos, casi 42 millones de pesos. Pero, como es común con todas estas entidades, sus gastos administrativos también superaron los resultados obtenidos, cosa que hizo que Fondeadora perdiera más de 62 millones, 2.7 millones más que el mes anterior. Tres aspectos que considero dejan bastante que desear son justo estos. Fondeadora está reportando un índice de endeudamiento bastante alto, superior al 88%, y una morosidad del 11.5%, además, una cobertura menor a la requerida, de solo el 85%, no cubriendo ni siquiera sus propios riesgos de crédito. Pasando con Clar, vemos que la Sofipo reportó ingresos grandísimos, de 1.400 millones, aunque su margen financiero es menor al 40%, que, disminuyéndole aún la estimación preventiva por riesgos de crédito, solo está ascendiendo a un triste 8%, prácticamente nada para poder hacer frente a todos sus gastos, aunque por fortuna, Clar reportó ingresos por otros conceptos por más de 200 millones, y lo que hizo que para el mes de septiembre, por primera vez en toda su historia, sí estuviera reportando utilidades, una ganancia por más de 14 millones de pesos, disminuyendo su pérdida acumulada a 83.4 millones. Aunque por desgracia, estos tipos de ingresos no son algo recurrente para las instituciones, y no siempre los van a tener, así que posiblemente la pérdida neta sí sigue incrementando aún más los próximos meses. Respecto a su deuda, vemos que sigue siendo altísima, y la mayor de todo el sector, de más del 95% de sus activos. Es decir, la Sofipo está operando con menos del 5% de recurso propio, y lo cual sí puede desencadenar riesgos muy importantes a largo plazo. Además, su morosidad también es alta, del 7%, pero con respecto a su cobertura y su propio NICAP, se encuentran en muy buenos parámetros y por arriba del mínimo requerido. Pasando con Nu México, vemos que sus ingresos son los mayores de todo el mercado, pero a pesar de esto, solo le queda un margen financiero del 10% y un margen financiero ajustado negativo. Es decir, la empresa está poniendo de su propio dinero para poder cubrir sus riesgos de crédito. Aunque debido a otra clase de ingresos, principalmente a comisiones y tarifas cobradas, Nu reporta un resultado de operación de 139 millones, lo cual claramente no es suficiente para poder cubrir con sus gastos administrativos. Esto hace que Nu México haya perdido más de 1.500 millones de pesos, 237 millones más que el mes anterior. Pero también estamos viendo que Nu está reportando una deuda del 90%, ya un porcentaje muy alto, y que, ciertamente, ha venido incrementando. Y muy caso contrario con su IMOR, que ha disminuido al 8%, aunque tenemos que aceptar que sigue siendo alto. Pero bueno, finalmente pasemos con Story,
Sofipo que está reportando un margen financiero del 68% e ingresos totales de la operación por 158 millones. Aunque, como ya es costumbre, los gastos administrativos son los que hace que la entidad termine perdiendo dinero. Para el cierre de septiembre, más de 400 millones de pesos. Con respecto a los demás indicadores, vemos que su deuda sí está en buenos parámetros y por debajo al promedio del mercado, y su morosidad es del 7%. Como lo comentamos, ya un porcentaje alto, pero que todavía es controlable. Además, su índice de cobertura y su NICAP muestran buena solidez financiera, así que hasta este momento, Story no tiene ningún problema de liquidez. Pero bueno amigos, básicamente este ha sido el comportamiento financiero de las principales SOFIPOS en nuestro país. La verdad es que estamos viendo una noticia muy buena. En septiembre, 4 SOFIPOS lograron ser rentables. De 2 era algo que ya esperaba, de Leva y Supertasas. Pero creo que Finsus y Clar han sorprendido gratamente. Aunque esperemos que esto no vaya a ser solo de un mes, y que siempre estén logrando superar su punto de equilibrio. Pero bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Y como siempre, háganme saber en la cajita de comentarios qué es lo que están opinando de todo lo que estuvimos platicando. ¿Creen que el siguiente mes vaya a haber más SOFIPOS rentables? O bien, las pérdidas van a seguir incrementando aún más. Y como siempre, no olvides que de lo único que te vas a poder arrepentir en el futuro es de no haber invertido antes. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual en cada lugar.